Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV en este día tan importante porque comenzó el tratamiento, la organización del tratamiento justamente del entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y la República Argentina. Una reunión muy importante de los jefes de bloque, de las autoridades de la Cámara, de los secretarios parlamentarios, de todas las autoridades que aquí conforman los principales bloques y también la organización de lo que será la semana próxima un debate realmente muy intenso. Ya tiene fecha de largada, es el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde que la Comisión de Presupuestos se reunirá aquí en la Cámara de Diputados para, bueno, comenzar con el entendimiento, con el tratamiento de este proyecto, con invitados especiales muy importantes, funcionarios de primera línea van a estar aquí presentes para dar los puntos relevantes de este entendimiento que hasta ahora, si bien ingresó una parte del proyecto, la parte que van a tener que votar los diputados y los senadores, que son aquellos artículos que establecen justamente la facultad del Ejecutivo para que pueda, en definitiva, bueno, trabajar y dar en función del encuentro y el tratamiento que ha tenido justamente este entendimiento, bueno, los mecanismos para que pueda gestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a venir el jefe de gabinete, va a venir el ministro de Economía, va a venir también uno de los principales actores de todo este debate, que es el negociador por la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional, que estarán respondiendo todas las preguntas que requieran los diputados y las diputadas, porque de eso se trata la semana próxima. Trabajar todos los días para llegar a una sesión cerca de fin de semana y así darle la primera media sanción a este proyecto. De todo esto vamos a estar hablando en un ratito nada más con los entrevistados y las entrevistadas y también, por supuesto, con nuestros colegas aquí en el piso de DTV. Vamos a entrevistar entonces, les decíamos, al diputado Gustavo González, que va a estar por primera vez aquí en el piso de DTV. Él es oriundo de la provincia de Santa Cruz, así que vamos a estar hablando mucho sobre lo que va a ser el oficialismo en esta discusión. Y también, por supuesto, con la diputada del Frente de Izquierda, con Miriam Bregman, quien ayer participó del debate por humedales y viene a contarnos la posición del Frente de Izquierda sobre el tratamiento del acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario, pero también algunos otros proyectos que ya están impulsando. Y también una muy importante entrevista que vamos a tener el día de hoy es de uno de los actores que va a tener un rol relevante en esta discusión, que es Alejandro Topo Rodríguez, que está en uno de los interbloques que no pertenecen ni a la oposición, ni al oficialismo, ni a Juntos por el Cambio, ni al Frente de Todos, y que seguramente va a tener mucho que decir respecto a todo este proyecto. Esto es parte de lo que vamos a ver hoy en estas 2 horas de la tercera edición de DTV, de lo que vamos a estar conversando, pero vamos a hablar también con nuestra compañera Sofi Raimundes. Estás ahí en el lugar donde hoy sucedió todo este encuentro tan importante que da inicio al debate del entendimiento con el Fondo Monetario. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, por supuesto, para los compañeros allí en el piso. Y exactamente estamos en la puerta del Salón de Honor, por este mismo pasillo. Pasaron entonces hoy a las 12 del mediodía aproximadamente el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con los presidentes de los diferentes bloques para comenzar entonces a debatir este tratamiento del proyecto del memorándum técnico, el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional, porque recordamos que este 22 de marzo, bueno, se tiene que desembolsar nuevamente un nuevo pago al FMI y lo que propone, por supuesto, el presidente Alberto Fernández, acompañado también por el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos, es tratar lo más prontamente posible este proyecto antes del 22 de marzo. Esto lo habían anunciado ya, Germán Martínez lo había anunciado antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias del periodo 140 que recordamos fue este 1 de marzo y finalmente fue así como se siguieron las situaciones, ¿no? Cómo se desarrollaron las reuniones, porque hoy estuvo entonces Sergio Massa reunido con Germán Martínez, con Cristian Ritondo, con Rodrigo de Loredo, con Alejandro el Topo Rodríguez, también con Juan Manuel López, con Mario Negri y demás. Burjaile también estuvo presente, demás representantes de los bloques. También estuvo Carlos Heller como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que va a darle tratamiento a este proyecto, y también Luciano Laspina como vicepresidente. Ya tenemos cronograma para la semana que viene. Para lunes, martes y miércoles seguramente lo van a desarrollar a lo largo de este programa, pero ya está confirmada la presencia del jefe de Gabinete Nacional, Juan Luis Mansur. Sí.
Que exactamente, que Mansur no vino desde que asumió, ¿no?, su jefatura de gabinete a visitar el Parlamento, así que es una visita muy esperada desde ya hace tiempo, por lo que, bueno, por supuesto vamos a seguir muy de cerca esa información. Va a estar acompañado por el ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán, y también por Pese, por parte del banco, ¿no? Y Central, también exacto. representante del Fondo Monetario Internacional, sí, Chodos, por parte del FMI, para darle debate a lo que es este entendimiento técnico que se logró con el Ejecutivo y los ministros. Y también martes y miércoles va a seguir la actividad, porque el martes van a recibir, el presidente de la Cámara Baja va a recibir a los movimientos sociales, ¿no?, y a los gremios, para también tener la palabra de ellos respecto a lo que dista, ¿no?, de este acuerdo. Hace algunas pocas horas nada más, la portavoz del gobierno presidencial, Gabriela Cerruti, ya afirmaba que se va a tener que debatir palabra por palabra de este acuerdo, porque eso hace la diferencia. Así que también la voz de los gremios va a ser escuchada por parte de Sergio Massa. Y por último, el miércoles ya se espera que la Comisión de Presupuesto y Hacienda le comience a dar tratamiento entonces a este acuerdo de pagos, ¿no? Es la primera vez que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de pagos, porque sabemos que el acuerdo, bueno, se tomó directamente desde el Ejecutivo durante el gobierno anterior de Mauricio Macri. Es la primera vez que un acuerdo de pagos pasa por nuestro Parlamento, así que es un momento histórico también para tener en cuenta, porque esto nos va a repercutir a todos los argentinos y las argentinas en nuestros bolsillos. Sin duda, Sofi, que nos va a repercutir a todos, y también pensaba en los ecos que deben quedar todavía en ese salón donde hoy fue esta reunión, que da, como bien decías vos, el inicio a una discusión que va a ser histórica, y hoy se cumple justamente un año de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que obliga al Ejecutivo a traer aquí los acuerdos. Así que entiendo que todavía el espíritu de la discusión, que todo el mundo dice que fue bastante tranqui, están ahí resonando en el Salón de Honor. Exactamente, Ama. Vamos a seguir transmitiendo desde aquí para contarte las últimas novedades de lo que está sucediendo. Por supuesto, la reunión comenzó al mediodía, a las 12:20 aproximadamente, se sentaron los funcionarios entonces a debatir. Veremos cuáles son los lineamientos que pueden sacar en limpio luego de este diálogo, porque ya sabemos que hay muchísimas abstenciones, al menos en off, que dicen que no van a votar este proyecto de acuerdo, tanto de la oposición como también dentro del oficialismo. Se busca obviamente el acompañamiento de los bloques disidentes, o que por lo general no acompañan al Frente de Todos. Así que, bueno, nos espera un álgido debate para la próxima semana, tanto con la presencia de los funcionarios nacionales como con los gremios y con el debate dentro de la comisión. Buenísimo, Sofi, vamos a volver seguro con vos en cualquier momento, porque es el tema más importante. Estamos todos un poco acelerados hoy porque fue muy intensa la jornada, y bueno, tiene que ver específicamente con este paso histórico que se cumple, como decíamos hoy, un inicio, una etapa nueva para el Congreso. Vamos a saludar a los compañeros y colegas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Compañeros. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda Claudio Mardones? Bien, muy bien. Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿Todo Amanda. bien? Cansado por el día. Me imagino. El día arrancó, en realidad arrancó anoche, cuando nos enteramos que hoy se iba a dar esta reunión. Ayer a las 9 de la noche nos enteramos que se iba a dar esta reunión y que hoy iba a llegar el acuerdo, que se demoró por momentos, pero ahora ya está la traducción. Que no es poco porque hay que traducirlo. Es un acuerdo que primero se escribe en inglés, se escribe en Washington, y ya está la traducción para poner a consideración de los diputados antes de que empiece la comisión. Esa es la famosa letra chica, digamos. La famosa letra chica. Claudio, ¿vos cómo lo viviste esta información? ¿Qué es lo que supimos de este encuentro, esta reunión? En primer lugar, el oficialismo empieza ya a blanquear cómo va a ser el trámite, que muchos esperaban que fuera un trámite abreviado. O sea que la semana próxima nos vamos a encontrar con un esquema muy agitado, en donde la centralidad la va a tener la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, cuyo vicepresidente es Luciano Laspina. Son aproximadamente 72 horas en donde posiblemente se va a empezar a conocer y a cristalizar tanto las posiciones dentro del oficialismo como también en la oposición respecto a lo que es conocer y desmenuzar esta letra chica, ¿no? Y lo que implica poder llegar ya a poder tener un dictamen el miércoles para que ya la semana próxima
haya una sesión en el recinto y se defina realmente el primer paso, la primera foto política de cuántos son los votos a favor de lo que es esta iniciativa, en donde, recordemos, son 3 puntos en donde para votar por sí o por no hay que recordar entonces que en ese sentido la importancia la tiene lo que va a pasar en la Comisión de Presupuesto, porque se van a conocer esos detalles del famoso anexo en donde está la carta de intención, exactamente, y los demás detalles. ¿Les parece que escuchemos a Heller, que habló justo después de la reunión, y seguimos conversando porque va a ser el tema de todo el día de hoy? Queremos saber todos qué dice la letra chica, pero sí ya sabemos que hubo una reunión, que se pusieron de acuerdo, y esto es lo que decía en la primera edición de DTV. Esta reunión tenía un objeto único, que era acordar el cronograma con el que íbamos a trabajar. Es decir, nosotros no hemos estado discutiendo ni contenidos, ni posiciones, ni nada por el estilo. Lo que hemos estado discutiendo, acordando cómo vamos a funcionar. En principio, hemos acordado en que el día lunes, a las 2 de la tarde, vamos a comenzar recibiendo a los miembros del Poder Ejecutivo, a los que se va a invitar a concurrir, y vamos a dedicar esa tarde a esa actividad. Al día siguiente vamos a abrir la posibilidad de las representaciones de la sociedad, dicho desde una manera amplia, es decir, a las organizaciones de distinto tipo que deseen expresar su punto de vista. Y el tercer día vamos a iniciar el debate entre diputadas y diputados hasta agotar el uso de la palabra, y cuando agotemos el uso de la palabra pasaremos a producir dictamen como corresponde, y a continuación el presidente de la Cámara convocará a la sesión para que trate ese dictamen que genera la comisión. Creo que sintetizo lo que hemos hablado, lo que hemos acordado, y ahí está. A veces es un poco más largo porque alguno propone variedades sobre estas cuestiones, pero esta es la síntesis de lo que hemos charlado y lo que hemos resuelto, y los bloques han delegado en nosotros, como presidente y vice de la Comisión de Presupuesto, ajustar los detalles, las entidades que van a venir, nos van a mandar sugerencias a quienes vamos a invitar, etcétera. Hoy no tenemos una lista, así que no puedo decir a quién vamos a invitar, a acordar los tiempos de las intervenciones, todos los detalles técnicos que hacen a una actividad que seguramente tendrá mucha demanda y muchos participantes y que van a querer intervenir, para poder facilitar para que todos puedan hacerlo. Segundos, ya estamos. Ya estamos aquí con nuestro primer invitado, el diputado Gustavo, te iba a decir otro nombre, Kaki González. Es tu debut acá en DTV, te agradecemos por este rato, y también tu debut como diputado. Asumiste hace muy poquito en el recambio de este año. Bienvenido a DTV. Y bueno, ¿cómo te sentís con este nuevo rol? Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes para todos los televidentes. Gracias por esta invitación, y bueno, la verdad que bien, tratando de poder tener la mayor información de lo que va a ser este año en la Cámara Baja, de los distintos proyectos que ha dicho el presidente el 1 de marzo que iba a enviar, justamente para poder dar el tratamiento, y también de poder tener o obtener los consensos necesarios justamente para que esas leyes puedan salir. Te agarra, Gustavo, en una nueva etapa, ¿no? Porque vos venís de ser intendente y de tener un rol mucho más ejecutivo, ¿no? Pasás ahora al debate parlamentario, que es un debate crispado, que es un debate complejo. ¿Cómo vas viendo las relaciones entre oposición y oficialismo? ¿Cuánto crees que vos podés aportar a construir puentes ahí? A ver, creo que tenemos que hacer el esfuerzo necesario, digamos, tanto desde el oficialismo como de la oposición, justamente en poder tener esos acuerdos o esos consensos, justamente pensando en el bien del país, ¿no? En el bien de nuestra Argentina, porque también tenemos esa mirada por parte de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, que también nos pide explicaciones a toda la clase política, a ver cuáles son los trabajos que vamos a realizar o cuáles son los trabajos que vamos a llevar adelante, justamente para poder mejorar, como siempre decimos, la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Diputado, bueno, en el arranque cada diputado o diputada que llega al recinto elige
una rutina de trabajo y también un temario. ¿Cuáles van a ser sus áreas, digamos, de trabajo parlamentario para esta etapa? Mira, uno, digamos, quiere estar, por ejemplo, en comisiones donde tenemos cierto conocimiento justamente en el lugar en donde estamos o donde nos toca vivir, ¿no? Santa Cruz es una provincia, digamos, muy rica en recursos naturales y recursos extractivos. Entonces, de las comisiones que me gustaría, por supuesto, que poder participar, es pesca, es minería, están en cultura, digamos, en hidrocarburos, en fluviales, justamente, que es un poco la parte donde más podemos conocer. Santa Cruz tiene la mayor cantidad de parques nacionales de todo el país, tienen como 7, ¿no? Sí, sí, es importante la también verdad esa que relación. eso sí es muy, muy importante, y también la importancia, digamos, que se le da justamente a todos esos recursos y sobre todo lo que son los parques nacionales. ¿Cómo se imagina, diputado, bueno, en este contexto de siendo la primera minoría, teniendo que buscar distintos votos, siendo parte también de un frente que está, no sé si fragmentado, pero sí donde hay distintos intereses, donde distintos diputados ponen atenciones en lugares distintos? ¿Cómo se imagina usted participando? A ver, la participación la queremos tener y por supuesto que tratar de podernos, digamos, hacernos conocer para poder entablar, digamos, distintas conversaciones con otros diputados o diputadas de los distintos interbloques que conforman hoy la Cámara de Diputados, pero creo que sobre todo tenemos que buscar el consenso y tener la madurez política justamente en qué es lo que vamos a plantear o en qué se va a trabajar justamente para un beneficio de nuestra comunidad, de nuestra gente, ¿no? Eso yo creo que es lo importante. Creo que la mezquindad, digamos, hay que dejarla de lado. Creo que muchos, lamentablemente, de la oposición buscan justamente la pantalla televisiva, digamos, y esto creo que lo hemos visto el 1 de marzo. Creo que eso no nos lleva a ningún lado. Yo creo que muchos sectores están viendo ya el 2023 como una cuestión, digamos, muy cercana y pensando en una cuestión más política, digamos, que en buscar las soluciones para nuestra gente. ¿Crees que esta composición que tiene la Cámara, que es la que te trajo a vos también acá, que si bien en números es muy parecida a la que había antes del 10 de diciembre, genera complicaciones? Digo, tienen el mismo número, pero está muy fragmentada la Cámara, está muy dividida y es difícil para el oficialismo conseguir 129 para el quórum. Sí, la verdad que es muy difícil y bueno, lo vimos justamente en la votación Sí, a vos te tocó presupuesto y te ¿no? tocó Una votación, bienes personales. Digamos, bienes personales, que salimos, digamos, obteniendo esa mayoría, que si mal no recuerdo, por un voto. Sí, por un solo voto. En lo que fue digamos, la sesión donde se trató el presupuesto nacional, bueno, vimos, ahí sí realmente se vio una Cámara muy fragmentada, digamos, que de hecho salieron gobernadores justamente, digamos, en contra de lo que habían votado sus propios, digamos, diputados, digamos, justamente porque es un perjuicio, digamos, a las provincias, claro, ¿no? A ver, es la primera vez que un presidente no cuenta con un presupuesto nacional, como así también tocó en el año 2010. ¿Cómo te imaginas? Bueno, el tema del día hoy es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, primero, ¿qué visión tenés como dirigente político de las negociaciones que lleva adelante el gobierno nacional en Washington? Y también, bueno, tener tu mirada de esto de tener un nuevo acuerdo, de un gobierno firmando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, lo dijo el presidente el 1 de marzo. Digamos, en esto se trató y se buscó poder tener el mejor, digamos, acuerdo posible. Por eso yo creo que también va a ser una cuestión de análisis, que de hecho hoy están reunidos todavía en la Cámara, ¿no? Digamos, evaluando para poderlo tratar la semana que viene. Y ojalá, digamos, que podamos o se pueda contar justamente con esa mayoría, porque necesitamos ese acuerdo con el FMI. ¿Y a vos qué te significa la discusión de que hoy, a esta altura de nuestros tiempos, volvamos a discutir un endeudamiento de estas características? A ver, yo hoy, antes de venir acá al canal, digamos, uno venía haciendo un repaso de lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años. Creo que nadie pensaba, ni parte de la oposición, ni nosotros hoy como oficialismo, de que podíamos volver al Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente, digamos, un presidente que ya no está, tomó la decisión de que tenía que volver al Fondo Monetario Internacional, y hoy tenemos esa deuda, y creo que es gran parte, digamos, de nuestra gente la preocupación justamente que tiene, ¿no? Digamos, porque siempre un acuerdo con el fondo, no digo de este, pero sí de los anteriores, siempre se trató, digamos, del ajuste, ¿no? Claro. Es malo. Tenemos, ¿no? Ojalá como la sensibilidad a flor de piel con eso. Que realmente, o sea,
sea el tratar de tener el mejor acuerdo, ¿no? Y por supuesto que esto también lo vamos a consultar, digamos, con mis pares de la provincia de Santa Cruz, en el caso del diputado nacional Jorge Verón, como también de la diputada Paola Bebesiani, y por supuesto que también haciéndole las consultas a nuestra gobernadora Alicia Kirchner. Bueno, por eso ha llegado un momento de empezar a tomar decisiones, ¿no? Sí. Y la centralidad está en el bloque del Frente de Todos, precisamente por las distintas posiciones que han ido surgiendo, especialmente a partir de la renuncia del presidente del bloque, Máximo Kirchner. Bueno, ha pasado un mes desde entonces. ¿Cómo han ido ordenando, digamos, estas posiciones y cómo van a continuar de acá hasta el lunes? Porque uno de los planteos, incluso lo dijo Cecilia Moró, era que no contaban con la información suficiente, que esperaban también que el ministro Guzmán se acercara un poco más al bloque. Lo mismo pasó con Sergio Ochodós. Bueno, queda muy poquito tiempo. El lunes ya empiezan las exposiciones entre todos los miembros. ¿Cómo van a aprovechar estos días, digamos, en términos internos para poder seguir avanzando en lo que posiblemente se conozca ahora, en las próximas horas, la letra chica? A ver, yo creo que a partir a partir, mejor dicho, de la renuncia de quien era el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, yo creo que eso es lo que también ha hecho tal vez demorar un poco más lo que es de cerrar el acuerdo, justamente de poder tener un mejor acuerdo. Que por ahí ha faltado información, sí, ha faltado información, pero creo que también, digamos, hoy tenemos que tener toda la misma camiseta justamente de poder, digamos, darle y brindarle también al gobierno nacional la posibilidad justamente de que salga aprobado de la Cámara de Diputados. O sea que vos tenés la expectativa de que con el debate algunos de los colegas de tus compañeros de bloque que por ahora se manifestaron, bueno, todos se manifestaron críticos en definitiva, pero que los contábamos dentro de los que por ahí se podían abstener, puedan repensar, puedan poner en valor esto que vos decís que es darle la herramienta al gobierno. A ver, sería muy malo para la Argentina no tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, seguramente si el acuerdo no llegaba al Congreso, justamente porque se estaría, digamos, tratando, y en el buen sentido de la palabra, de poder negociar un mejor acuerdo, ¿no? Y creo que lo dijo el presidente, lo dijo el presidente también el 1 de marzo, claro, en donde no era un acuerdo del tarifazo, no era un acuerdo, digamos, del ajuste que recién se va a empezar a pagar en el año 2026. Bueno, pero también creo que tenemos que ser previsibles también qué es lo que va a pasar hacia adelante. Diputado, ¿cree que el discurso del presidente ahora ante la Asamblea Legislativa ha servido un poco como para poder cambiar algunas posiciones dentro del bloque? Eso nosotros no tenemos formas de saberlo, pero digamos, usted sí, porque está en contacto, digamos, con sus pares. Algunos han dicho incluso que parte del discurso del presidente había sido pensado también para poder hablar hacia adentro de la coalición, también para poder ordenar un poco las posiciones. ¿Usted cómo lo ve? A ver, primero que me gustó mucho el discurso del presidente, digamos, la postura que tiene y la cual ha tenido. Seguramente que siempre tenemos diferencias o discrepancia con otros, a ver, de nuestro propio espacio político, pero creo que tenemos, insisto con esto y vuelvo a repetir, creo que tenemos que tener todos la madurez política justamente de cómo vamos a salir de esto que no fue algo que lo tomamos nosotros. Siempre nos terminamos haciendo cargo, digamos, de los problemas que nos dejan, digamos, otros gobiernos. Pero creo que lo veo ver como positivo justamente de que hoy tengamos el acuerdo, de lo que podamos empezar a tener una revisión, de poder tener, digamos, con nuestros asesores justamente de tratar de ver y leer bien lo que es la letra chica que tanto se habló durante todo este tiempo, ¿no? ¿Ve chance, diputado, de que se agranden las diferencias que hay hacia adentro del bloque, teniendo en cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario que va a firmar el Frente de Todos recién está comenzando y todavía queda una buena parte del gobierno? Queda una buena parte. Pero también justamente que es lo que vamos a dejar para adelante. O sea, acá no es, gobernemos y tratemos de cerrar acuerdos solamente hasta la finalización de nuestro mandato. Claro. O sea, tenemos que pensar hacia adelante qué es lo que vamos a dejar en la Argentina. Si no, veamos qué es lo que, volviendo a lo que le decía antes, que cuando venía para acá justamente venía pensando, digamos, de algunas cuestiones que han venido pasando a lo largo de estos años, ¿no? Y cuál era uno de los temas que justamente hablaba el ministro de Hacienda del gobierno anterior. ¿Cuál era una de las
mejores cosas que había dejado el gobierno anterior. Justamente que no teníamos deuda. El desendeudamiento. Que no, era un país que no estaba endeudado, ¿no? Y eso le dio posibilidad justamente a ese gobierno de endeudarse con estos 57.000 millones de dólares, endeudarse, digamos, con bonos a 100 años. Que eso nos olvidamos en esta discusión de traerlo a la mesa, ¿no? Sí. Pero hay además una deuda a 100 años. Entonces, creo que tenemos que tener, reglas bien claras justamente a donde también queremos apuntar y a donde queremos ir. Claro. ¿No? Yo creo que, el fondo también tendría que ser una autocrítica, ¿no? A ver qué fue lo que sucedió del año 2018 hacia adelante, ¿no? Porque esa autocrítica, o sea, más allá de un informe que han sacado, pero no hicieron nada ellos al respecto, y hoy estamos pagando las consecuencias. O sea, las consecuencias, en definitiva, las paga el pueblo. Claro. ¿Y qué sensación o qué análisis haces de algunos comentarios que estuvieron rondando estos días? Santilli, el diputado Santilli planteó que, o el diputado Ritondo dijo, me parece, que al final del gobierno de Alberto Fernández va a haber una deuda de 95 millones de dólares porque se va a tomar el préstamo para pagar los vencimientos que tienen que ver específicamente con el endeudamiento del 18. Sí, la verdad que no he escuchado al diputado. Pero ese tipo de razonamiento, ¿cómo los analizás en un contexto? De la misma manera que ellos planteaban, y si hay una entrevista que también le han hecho hoy a la diputada María Eugenia Vidal, de cómo íbamos a salir justamente de esta deuda, como decía, tomando más deuda. No, sí, en el debate fue eso, exactamente. Bueno, creo que el país no está, digamos, en condiciones de tomar más deuda. Primero creo que tenemos que arreglar justamente la deuda de capital, los intereses, esa quita de intereses. Bueno, y esto también creo que el ministro de Economía ha demostrado justamente con los acreedores privados, digamos, cuando hubo esa quita importante de intereses. Yo creo que esto hay que seguir, digamos, conversando con el fondo justamente de tratar, digamos, de que sea, digamos, una cuestión mucho más equilibrada. Bueno, y ya va a llegar un momento, si prospera el debate respecto al fondo, bueno, después va a llegar otro momento que tiene que ver con las prioridades de la provincia, ¿no? Y ahí está bueno viajar un poquito más atrás, ¿no? Y recordar, digamos, que después del resultado de las PASO, bueno, hubo dos señales. Primero, la gobernadora Alicia Kirchner le aceptó la renuncia a buena parte de su gabinete como el preludio de lo que fue luego el planteo de una parte del oficialismo con la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y la posibilidad de que renunciaran más funcionarios, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa relación, digamos, de la gobernadora Alicia Kirchner con la Casa Rosada? Y también aprovecho para preguntarle cuáles son las prioridades para la provincia a partir de lo que se viene, ¿no? A ver, como prioridades para la provincia, digamos, son muchas. Nosotros siempre hemos buscado y se busca siempre por parte de la gobernadora justamente el desarrollo de nuestra provincia. Nosotros, a ver, hablamos como gente del sur. Nosotros sufrimos mucho durante los 4 años del macrismo, una provincia que en todo momento se buscó de financiarla por parte del gobierno nacional, nos descontaban los adelantos en su momento del Tesoro Nacional. Habían lamentablemente esos legisladores que creo que alguno todavía está por acá, que venían a hacer cola a la Casa Rosada justamente para que no le den recursos a nuestra provincia. Entonces ha sido un momento muy duro, pero no solamente, digamos, que iban contra un gobierno, sino que en definitiva estaban yendo contra todo el pueblo de Santa Cruz. Ahora, que han paralizado las obras, han judicializado las obras. Por suerte, digamos, hoy está en un destrabe justamente de muchas de esas obras que habían quedado paralizadas, pero también durante 4 años habían ciertas localidades que recibían, digamos, de alguna manera algún mimo por parte del gobierno nacional justamente en obras, y el resto de las localidades de nuestra provincia no teníamos absolutamente nada. Y hoy, digamos, por parte de la gobernadora, como así también por parte del presidente, todas las localidades, ciudades o pueblos de Santa Cruz están, digamos, con una obra pública nacional más lo que es la obra pública provincial. Lamentablemente nos acotó justamente el no votarse el presupuesto nacional, ¿no? Y eso creo que es perjuicio justamente para todas las provincias, no solamente hablo por parte de la provincia de Santa Cruz, para todas. Y después la gobernadora también dio una muestra clara, creo que necesitaba justamente
hacer algunos cambios en el gabinete que lo acompaña y la verdad que bueno, que eso también le dio un poco de oxígeno, también entendiendo y pensando que tenemos gobernabilidad hasta el 2023. ¿Y cómo se imagina el próximo desafío parlamentario vinculado con esto que usted decía recién, vinculado a lo que es el pacto fiscal? Uno de los proyectos que era parte del temario para las sesiones extraordinarias que no avanzó, pero hay una resistencia de un sector de la oposición que también lo mantiene en el cajón, por lo menos. Sí, bueno, fue lo que nos pasó también a nosotros en el año 2017 y año 2018, justamente con el tema del pacto fiscal, donde había un perjuicio hacia la provincia de Santa Cruz. Hoy en este pacto fiscal, digamos, algo federal, digamos, y que no va a afectar, digamos, no afectó en ese momento. Te quería preguntar respecto a las elecciones. Hablamos, recién hacía referencia Claudio y mi compañero sobre las PASO. También entrevistamos hace unos días atrás a una de las diputadas del PRO que reafirmaba, bueno, una realidad, ¿no? Que la oposición ganó, que el oficialismo perdió en las últimas elecciones, que si bien no se reconfiguró mucho la Cámara de Diputados, sí la Cámara de Senadores, sí generó una estrategia distinta. ¿Qué análisis haces de esa derrota primero y sobre todo, bueno, del trabajo para recuperarse en caso de que quieran revalidar? Entiendo que sí, en el 23 el gobierno. A ver, primero que yo creo que tenemos que separar justamente porque son elecciones muy distintas, ¿no? Las elecciones de medio término con una elección general. Digamos, no es una cuestión de, a ver, las que son las de medio término, nunca nos ha ido, digamos, muy bien, ni en la provincia, ni tampoco, digamos, a nivel nacional en algunas provincias. Pero creo que el costo político, a ver, sabíamos justamente el costo político de la pandemia iba a ser muy alto, ¿no? A mí, digamos, antes de ser, digamos, hoy diputado, como venía de la Intendencia, donde, digamos, justamente en la pandemia hemos tenido que tomar medidas en donde no ha quedado bien justamente en gran parte de la ciudadanía, pero que para poder cuidar justamente la salud de todos nuestros habitantes las tenemos que tomar. Y esto sabíamos que afectaba, digamos, en el comercio, bueno, en las escuelas, clases, turismo, o sea, se afectó mucho justamente a todo lo que es la parte comercial, por llamarlo así. Bueno, eso se vio después reflejado justamente también en las elecciones. Ahora, si yo lo tengo que poner en la balanza, a ver, me quedo con lo que tratamos de hacer, justamente de poder cuidar la salud de todos nuestros habitantes y de todos nuestros vecinos. Por último, ya tenemos que despedir porque estamos con otros invitados, pero ¿por qué te dicen Kaki? Por mi papá. Ajá. Sí. Y a mi papá digamos, de chico Kaki, y después, digamos, uno a medida que fue creciendo, era Gustavito, Kaki chico y hoy Kaki. La verdad que por ahí me dicen Gustavo y miro para otro lado y dicen, ¿por qué? Bueno, entonces empezamos a decir Kaki, te decimos más Gustavo. Sí. Bueno, Kaki, gracias por este rato acá en Diputados TV. Muchas gracias. Te veremos pronto, seguro, por aquí. Seguramente la semana que viene ya estaremos nuevamente por Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con más información porque hoy el diputado Marcos Carazo estuvo hablando con nuestros compañeros sobre el FMI, obviamente que es el tema más importante, pero ya tenemos en nuestro estudio al diputado Alejandro Topo Rodríguez, ahí lo estamos viendo, que fue uno de los protagonistas de la reunión del día de hoy, donde los presidentes de los bloques estuvieron analizando el cronograma. Ya después de esta nota que vamos a recordar y compartir con ustedes, vamos a conversar largo y tendido con el diputado Topo Rodríguez. Nosotros tenemos que discutirlo en el bloque. La semana pasada estuvimos empezando a bajar algunas alternativas, pero seguramente cuando nuestro presidente del bloque, Mario Negri, nos convoque la semana que viene con la letra chica, con el entendimiento, evidentemente vamos a tomar una postura que será avalada por todo el bloque radical para, bueno, después discutirla seguramente con el resto de Juntos por el Cambio. No hay intenciones en eso de acompañar al default Argentina. Nosotros vamos a ser responsables. No quiero caer en una frase muy hecha o últimamente muy utilizada, pero también queremos saber qué va a hacer el Frente de Todos, ¿no? Si la totalidad de todos sus integrantes van a apoyar este entendimiento, que sería fundamental, porque lo ilógico sería que
el Frente de Todos no vote en conjunto y que tenga que depender de otros votos de la oposición para aprobarlo. Pero más allá de eso, nosotros vamos a leer la letra chica y seguramente la semana que viene vamos a tomar una definición de bloque. Ahí estábamos escuchando al diputado Marcos Carazo, que estuvo conversando con nuestros colegas de la primera edición, pero ya tenemos aquí ubicado en el estudio a Alejandro Topo Rodríguez. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Hoy estuviste también más temprano conversando con nuestros compañeros porque estuviste en la reunión de presidentes de bloque donde se organizó el tratamiento del proyecto. Sí, allí hubo una reunión de las autoridades de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda y de las autoridades de los bloques que conformamos dicha comisión. Era una reunión que transcurrió con el objetivo para la cual fue convocada, que era trabajar en la organización, totalmente de un cronograma, una planificación tentativa, a la espera de que de un momento para otro ingrese el proyecto que enviaría el Poder Ejecutivo para tratar el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en esa reunión transcurrió principalmente esto, ponerse de acuerdo en el cronograma, la invitación al ministro, a los distintos funcionarios, pero ¿se pudo trascender algún tipo de información más sobre la mecánica, sobre el funcionamiento, sobre las expectativas que tiene el oficialismo con este tratamiento? Fue un diálogo muy razonable, constructivo, donde se escucharon distintas posiciones. Básicamente se planteó allí un principio de acuerdo acerca de que el lunes será el momento en el que recibiremos a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y también al presidente del Banco Central de la República Argentina, que el martes será el espacio y el momento para organizaciones de la sociedad civil, representantes del movimiento obrero, de los trabajadores en general, de los sectores empresariales, de la producción. Y ya el día miércoles un trabajo de comisión o de comisiones para dictaminar. Yo planteé con mucho respeto, como corresponde hacer estas cosas, que el Congreso no se debe dejar arrastrar por el Poder Ejecutivo a una situación en la que pongan sobre nuestras espaldas la responsabilidad de los plazos. Correrlos con los tiempos, digamos. Lamentablemente no fue la posición que primó, y yo soy respetuoso de la posición que primó, pero la acepto con disidencia y bajo protesta. Porque el ministro Guzmán lleva ya 2 años y 1 mes dialogando con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, será el tiempo que necesitaba. El Congreso necesita mucho menos que el ministro Guzmán, pero no tampoco como el Poder Ejecutivo quiere. Y la verdad que no hay ningún fundamento para no darle a la discusión 2, 3 o 4 días más. Ustedes se acuerdan que así empezaron con el presupuesto. Fue a las corridas. Iban a venir ministros del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional tiene 21 ministros, un jefe de gabinete y 20 ministros. Vinieron 3 nada más a discutir el presupuesto. Bueno, así terminó el presupuesto. Ahora, yo lo advierto con mucho respeto, valga la redundancia, lo que se decidió hoy, pero no me parece bien que el Poder Ejecutivo quiera tirarle el fardo al Congreso de que se acaban los plazos y la Argentina eventualmente va a entrar en una situación de default. Eso es un problema que tiene el Poder Ejecutivo y lo tiene que resolver. No le tiene que trasladar la responsabilidad del Congreso. Lamento que la filosofía siga siendo la misma, apurarnos con un tema tan delicado. Pero bueno, es lo que se decidió. Ahora, en esa línea, diputado, ¿cree usted, digamos, que esto, porque, digamos, es algo que ya, digamos, han venido planteando distintas fuerzas ya desde el año pasado cuando fue el debate del presupuesto? Usted recuerda ese ejemplo, pero también lleva a hacerle esta pregunta. ¿Cree que estos desacuerdos respecto a los plazos pueden impactar o restar apoyos, digamos, en el marco del debate que se viene para los próximos días? Mire, si el oficialismo entiende que el que se quema con leche ve una vaca y llora, lo único que tiene que hacer es recordar lo que sucedió en diciembre, que está bastante fresco. Por lo tanto, tengo la convicción de que nadie va a impedir que nos tomemos el tiempo que sea necesario si se exceden algunos de los cronogramas previamente anticipados. De todas maneras, debo reconocer que quizás tengan razón los otros y nos sobre el tiempo. Veremos sobre la marcha. Lo que repito, yo acepto cuál es la decisión, pero no me parece bien que el Poder Ejecutivo intente cargar la responsabilidad en el Congreso después de estar
2 años y un mes dando vuelta como laucha en un fuentón y recién ahora estamos viendo si hoy entra el proyecto. Pero preguntarle en relación a esto que usted está diciendo, lo que ustedes tienen que aprobar es justamente la facultad de que el Ejecutivo pueda renegociar esa deuda en estos términos. No pueden intervenir en lo que haya negociado el Ejecutivo, en definitiva, porque es como un tratado internacional. Entonces, en esa realidad, ustedes pueden analizar el proyecto, pero de ahí a modificarlo, digamos, es otro el estilo de trabajo esta vez. Digo por los tiempos que también estás planteando, ¿no? Dada que la situación es exactamente esa la que usted dice, Amanda, más a favor de tener más tiempo, no al revés. De lo contrario, lo que uno debería aceptar es que le dediquemos solo 30 segundos, por sí o por no. No, y dado que uno tiene que votar por sí o por no, hay que dedicarle más tiempo. Tiene que estar más tiempo el Poder Ejecutivo discutiendo con nosotros. Tiene que contestarnos todas las preguntas y además también, con toda humildad, yo voy a preguntar cosas que no entienda el propio Poder Ejecutivo, además de a otros compañeros y profesionales que entienden del tema. Diputado, uno de los temas que blanqueó el presidente en su discurso ante la apertura, ante la Asamblea Legislativa, fue la cuestión energética y de las tarifas. ¿Cómo ve la propuesta que llevó el presidente al Parlamento de hacerlo con el índice del 80% del aumento del salario del trabajo registrado? Mire, en principio hay un buen avance, porque hasta antes de presentar eso que es un criterio, y ese criterio va acompañado de un método, y ese método luego va acompañado de una fórmula, es decir, hay algo que por lo menos es un parámetro serio, hasta antes de eso asistimos a un revoleo de cifras quinieleras. Uno decía 20, el otro 40, el otro 80. ¿De dónde salían? ¿Quién las sostenía? La verdad, daba vergüenza ajena. Ahora por lo menos hay un parámetro. Claro. Yo he asistido en estas horas con estupor a la mala interpretación, a la lectura ligera de lo que hoy se anunció. Hoy se anunció que va a haber como mínimo 3 diferenciales. Uno que le quita el 100% de los subsidios, otro que establece un 80% del coeficiente de variación salarial del periodo anual anterior y otro que establece el 40% del crecimiento del índice de evolución salarial, el coeficiente de evolución salarial del año anterior. A grandes rasgos, haciendo números en el aire, tengo la impresión de que eso da una actualización de entre 20 y 35 o 40% de variación a distintos segmentos de consumidores. Mire, la verdad que me parece un punto por lo menos que permite empezar a calcular. Una vez hechos los cálculos tendremos una posición, pero es algo, le repito, metodológica y profesionalmente más serio que tirar números a Bartola. En estos temas, además del imprescindible criterio político, tiene que haber rigor profesional. Uno no puede estar bartoleando. Así que, en principio, me parece un buen punto de partida para tomar una decisión. Todavía no lo he terminado de analizar. Tengan en cuenta lo siguiente, no sé si va a estar o no en el marco del texto del acuerdo, pero una de las cosas que el presidente perdió oportunidad de plantear en el Congreso, en la apertura de sesiones, es proponerle al Fondo Monetario Internacional una cláusula de crisis, algo así como una cláusula de guerra, porque en el mundo hay pandemia y guerra, y la evolución aleatoria del precio de los combustibles, en particular del millón de BTU del gas natural licuado, es tan exponencialmente impredecible que debería llevar a que ese tema esté bajo un paraguas y necesite, con alguna metodología de común acuerdo, ser rediscutido en periodos más cortos que lo que antes de esta situación preveíamos, porque de lo contrario se van empujando el Fondo Monetario y la República Argentina mutuamente a escenarios de incumplimiento. Claro. No por voluntad ni del acreedor ni del pagador, sino por un cambio de una profundidad tan significativa como ese parámetro. Y bueno, no sé si estará o no de acuerdo, pero esos son los temas que lamentablemente no se plantearon constructivamente en esa fecha, ¿no? En esa jornada. Y se da en un contexto inesperado por la guerra en Ucrania, ¿no? Pero así como usted menciona el encarecimiento de la energía, el encarecimiento del petróleo y también del gas, bueno, también ha crecido el valor internacional de la soja y el trigo.
¿no? Que esa es otra variable también que empieza a tallar en esta discusión macroeconómica. ¿Cómo cree que van a impactar estas dos variables internacionales inesperadas en el marco del debate de presupuesto que viene para la semana que viene, ¿no? Bien, hay una revalorización de la soja, del trigo y del maíz. En el caso del maíz es distinto a lo de la soja, algo distinto al del trigo, muy distinto a lo de la soja porque Argentina, los argentinos y argentinas no consumimos soja en la dieta diaria. En cambio, el maíz tiene una directa vinculación con la producción de carnes, tanto aviar como porcina y de carne de feedlot, vacuna, así que son impactos distintos. Lo que sí le digo, y por lo tanto sí va a tener un impacto diferencial. Hay que recordar siempre, yo también me asombro con esta discusión de lo que va a aumentar el pan en función de lo que aumenta el trigo, pero está probado empíricamente que el impacto del trigo en el precio final del pan no es más del 11-12%. Porque el precio final del pan está explicado hoy y especialmente por la variación en los alquileres, por la variación en los servicios públicos, la variación en los salarios, en otros insumos que no son el trigo. No digo que no tiene importancia, digo que no tiene la decisiva importancia que le dan algunos sectores, incluso del propio gobierno. Es distinto al maíz. Ahora, la soja no. Lo importante es que el gobierno no se engolosine con la tentación que también le encanta al Fondo Monetario Internacional, de volver a meter mano a la retención. Porque el petróleo, que es una industria importante de la Argentina, importa más dólares de los que exporta. El sector automotriz en la Argentina importa más dólares de lo que exporta. El campo exporta por 38.000 millones y solo importa por 4.200, es decir, que deja netos alrededor de 3.400 millones y como retenciones pone 8.400 millones de dólares. No cometa el gobierno el error político de engolosinarse ni darse manijas con los tecnócratas del fondo en que hay que meter mano en las retenciones porque va a herir la locomotora que le sigue dando dólares a la Argentina. Esa es mi impresión. Diputado, ¿y cómo vio lo que celebró el presidente? Me imagino que usted también, como justicialista, lo destacará, de que acordó un acuerdo con el FMI que no incluye una reforma previsional, que no incluye una reforma laboral, algo que sí se incluyó en otros acuerdos que firmó Argentina con el organismo. Bueno, no, yo como peronista lamento toda la situación que la Argentina está atravesando frente al Fondo Monetario Internacional por responsabilidad de Macri y es lamentable y no hay nada para celebrar que tengamos que llegar a este tipo de situación, aunque termine en un acuerdo. Creo que el equipo del presidente tiene una valoración respecto de ese tema que no es la que yo comparto. Creo que no tiene condicionamientos profundos en materia laboral y en materia previsional, porque el que quiere tener un acuerdo es el Fondo Monetario. Básicamente el que necesita tener un acuerdo y el que ha empujado para que haya un acuerdo es el Fondo Monetario Internacional, que tiene ¿por qué? Bajo su cabeza la espada de Damocles de haber dado un crédito mal dado en contra del estatuto del fondo y por montos que son inaceptables. Por lo tanto, si Argentina entra en default, el problema no solo lo tiene Argentina, lo tienen quienes hoy conducen el Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso fortalece la negociación, en definitiva, a la Argentina, esa condición que describías hace un ratito, de que el que necesita más el acuerdo es el fondo para, de alguna manera, compensar aquel crédito mal dado? Tenemos, lamentablemente, en términos económicos, una fuerte asimetría de información. No sabemos qué pasó en la negociación. Y en términos políticos, estamos fuera de foco. Nosotros no tenemos ninguna información. Le digo esto porque en una Argentina democrática normal, cosa que hoy no estamos viviendo porque muchos funcionarios se creen que son dueños de la información y patrones de las políticas públicas. Ellos se creen que son los dueños. Sí. Incluso en el Ministerio de Economía le tienen prohibido a funcionarios del Fondo Monetario Internacional hablar con otros que no sean los propios funcionarios del Ministerio de Economía. Bueno, dado que eso ha sido así, uno no sabe qué es lo que se negoció y en qué términos, si estábamos más o menos posicionados en términos de relación de fuerza. En cualquier democracia normal, el Poder Ejecutivo debió haber convocado
a legisladores, diputados y senadores de la oposición a estar presentes, no en las negociaciones, en las conversaciones, tener el mismo nivel de información, al menos de los aspectos generales, y subirse al avión y viajar con los funcionarios de la República Argentina, porque el Congreso también interviene. ¿Y le parece que tendría Lamentablemente no se hizo. que los funcionarios del gobierno anterior dar explicaciones de todo ese proceso anterior, que fue aún más ocultado, digamos, o con menos transparencia que el que se está dando ahora de negociación? Yo escuché que había una idea de convocarlo a Duhovne. La verdad que me parece impecable. Yo creo que hay que convocarlo por dos razones, básicamente. La primera es que con su firma, Argentina inició el primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en el mes de junio del año 2018 por 57.000 millones de dólares. Y en segundo lugar, porque seguramente tiene mucho para compartir con nosotros, dado que en los recientes reportajes que ha dado distintos medios y en sus propias redes sociales promocionado por él mismo, tiene argumentos respecto de la deuda y de lo que hoy está pasando. Así que, ¿qué mejor que compartir esa visión también en el Congreso de la Nación? Y en el caso del expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, lo mismo. Él acompañó en su firma a Duhovne en junio de 2018 y hoy es, entre otras cosas, columnista de un importante medio de comunicación en el que opina sobre el tema, tiene información, claro, además información privilegiada, ¿no? Sería bueno saberlo, y además he visto que en las últimas horas está dando recomendaciones a futuros presidentes. Entonces, la verdad que compartir ese ánimo de asesorar sería muy bueno para nosotros. Ojalá lo traigan. ¿Y qué rol van a ocupar los bloques, uno de ellos de los que usted integra, que no pertenecen a ninguno de los dos polos de la Cámara? Digo, teniendo en cuenta que en los dos sectores, tanto en Frente de Todos como Juntos por el Cambio, hay sectores que incentivan no acompañar con un voto afirmativo el acuerdo del Fondo Monetario. Digo, ahí es donde toma más valor el voto de los bloques del centro. Sí, no, vamos a tener un rol menor. Yo le diría que lo nuestro no tiene ninguna incidencia porque la aprobación o no aprobación depende del acuerdo que construya el kirchnerismo con el macrismo o con Cambiemos. Haga los números y usted se va a dar cuenta rápidamente que necesitan no menos. Pero en una situación de paridad son ustedes los que desempatan. No hay forma. No hay forma de que el oficialismo pueda tener más de 128 votos si no tiene el acompañamiento de entre 25 y 30 votos de Cambiemos. Así que una vez más se pone a prueba la capacidad de diálogo entre el kirchnerismo y Cambiemos, cosa que está bien para la democracia, porque de un lado los de Cambiemos, aunque han abandonado hace unos días el recinto, tiene la responsabilidad de decidir porque ellos nos metieron en esta situación. Y el gobierno porque ha sido elegido justamente para gobernar y no para ser comentarista. Nosotros vamos a tener la posición que adoptemos en función del análisis que realicemos de la propuesta, pero no tenemos ningún papel decisivo. El papel decisivo es del kirchnerismo y del macrismo. Ahora, en ese sentido, diputado, bueno, en su interbloque está el bloque Córdoba Federal, que ya anticipó que van a dar quórum, pero se van a abstener porque consideran de que la decisión es una decisión de la política económica del Ejecutivo. ¿Comparten esa posición? ¿Creen que ustedes también van camino a la abstención a partir de lo que nos está contando? Mire, al interior de nuestro interbloque ha habido expresiones que han sido públicas, como la del bloque Córdoba Federal, y otros que tenemos en la intimidad la necesidad de terminar de ver cuáles son los componentes de ese acuerdo, pero yo voy a conversar en el marco de los diálogos que nos damos al interbloque en profundidad con todos. La posición de Córdoba Federal es una posición que yo respeto, pero además de respetarla, comparto con ustedes una modesta opinión, una posición de abstención en el momento en que no había información sobre el tema, es una posición respetable y prudente que tranquilamente podemos ir conversando en profundidad cuando tengamos el documento en la mano. Pero le reitero, por supuesto, que respeto la posición de Córdoba Federal. Muchas gracias, diputado, por venir hasta aquí, por traernos toda esta mirada sobre este entendimiento que va a ser tan importante. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto porque tenemos mucha información en este día tan importante en la Cámara de Diputados.
Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en esta tercera edición de DTV recorriendo lo que ha dejado la jornada del día de hoy, donde los presidentes y las autoridades de la Cámara se han reunido para establecer el cronograma de tratamiento del entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina para pagar la deuda de 44.000 millones de dólares que quedó efectivamente a partir del acuerdo firmado en el 2018 por el expresidente Mauricio Macri. Pero vamos a seguir recorriendo la Argentina, vamos a seguir recorriendo los distintos distritos que tienen
representación aquí en la Cámara de Diputados para conocer cuál es la perspectiva, qué análisis hacen cada una de las fuerzas que aquí tienen representación. Y es por eso que hacemos nuestra primera recorrida por el país. Tenemos a la diputada Miriam Bregman del otro lado, del Frente de Izquierda, del PTS. Bienvenida, Miriam. Gracias por este ratito con DTV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hoy ha sido un día importante porque se han reunido los presidentes de los bloques de la Cámara y ya tienen un cronograma de tratamiento de este entendimiento. Sabemos la posición del Frente de Izquierda, de rechazo de este acuerdo, pero sin duda es el inicio de un debate que es muy importante, que suscita la atención de todos. ¿Qué análisis haces de esta jornada de hoy, del cronograma que se conoció, por un lado, y también qué expectativas tenés de cómo se desarrolla este debate en los próximos días? Bueno, debo comenzar por decirte que se organizó de una forma un poco llamativa, ya que solamente se invitó a esta reunión a quienes integran la Comisión de Presupuesto, cuando sabemos que lo que se está decidiendo con el acuerdo con el Fondo Monetario, la verdad que excede un poquito un problema presupuestario, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra. Ahora, reducir el acuerdo con el Fondo a un problema de organización de la Comisión de Presupuesto nos parece que nos excluyó y esperemos que esto no tenga que ver con nuestra postura claramente contraria y, como siempre lo recuerdo, fue un compromiso de campaña. Porque en campaña se dicen cosas, se cuestionaba, se decía que al Fondo Monetario no se le iba a pagar con ajuste, un montón de cosas, podría decirte, fuerza política por fuerza política. El Frente de Izquierda hizo un compromiso claro, enfrentar este acuerdo en el Congreso y en las calles, y es lo que vamos a hacer. Vamos a dar el debate en la comisión, vamos a dar el debate en el recinto, vamos a exponer los argumentos políticos, históricos, que nos llevan a rechazar este acuerdo y a plantear una alternativa totalmente distinta para nuestro país, y también con más de 200 organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, nos vamos a estar movilizando en la calle el día jueves, si es que efectivamente se trata el día jueves o, bueno, cuando este acuerdo se trate. Diputada, buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Diputada, bueno, llega este momento en donde se van a poner, digamos, blanco sobre negro respecto a las distintas posiciones en torno al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Pero en ese contexto también hay otra agenda que ha quedado totalmente relegada y que tiene que ver con el trabajo parlamentario del año pasado, en donde una serie de proyectos quedaron sin estado parlamentario, digamos. Se esperaba que entraran en extraordinarias, tampoco el proceso de extraordinarias prosperó y, bueno, en el medio quedó afuera la nueva ley de VIH, la nueva ley del sistema de resistencia antimicrobiana, también quedó la ley de humedales. En ese marco hay no solamente planteos críticos en distintos espacios, sino también dentro del oficialismo. ¿Cómo van a retomar esa agenda y cómo están trabajando ustedes para poder retomar esas cuestiones y que puedan prosperar después de lo que se espera que va a ser el debate del fondo? Sí, es interesante lo que planteas, porque creo lo primero que hay que hacer es una definición de por qué todo esto pasó. Incluso se llegó a un extremo muy llamativo, que es que el presidente convocó a unas extraordinarias que nunca se hicieron. Entonces creo que lo primero que hay que destacar es que las dos fuerzas políticas mayoritarias están detonadas por dentro. Algunas lo vemos en la sesión, otras lo vemos en el funcionamiento. Digo, en la sesión cuando se ven entre las propias fuerzas los cruces, pero también lo ves en el funcionamiento, que está totalmente paralizado el Congreso en este momento. En nuestro caso todavía no tenemos idea de qué comisiones vamos a poder participar. No están conformadas las comisiones formalmente. Entonces me parece que primero hay que hacer una definición política, porque de nuevo, vuelvo, hubo elecciones hace muy poquito y en las elecciones te venden la unidad, todo un discurso de diálogo, que después pasaron las elecciones, al día siguiente empezó la carrera del 2023 y los problemas internos estallaron. Entonces me parece que eso también es un tema a tener en cuenta que lleva a esta situación en el Congreso. En relación a las leyes que vos decís, hay dos que quiero hacer una mención particular. La de VIH es una ley que tengo un compromiso particular porque muchos y muchas de quienes me han acompañado en esta campaña vienen militando esa ley hace muchísimos años, ven una urgencia en esto, ven mucho lobby también para parar esta ley
y no es raro que nuevamente hayan logrado que la ley pierda estado parlamentario. Así que en el día de ayer muchos diputados y diputadas volvimos a firmar un proyecto de ley que seguramente tendrá un montón de firmas como tuvo el anterior, pero exigimos que sea de tratamiento urgente. Este juego, como ahí voy a la ley de humedales, se presenta, festejamos, tenemos dictamen y después se traba en otro lado, no va más. Tienen que dar la cara, tienen que saber cuáles son las prioridades y nosotros desde el Frente de Izquierda vamos a poner todo en esta ley y también en la ley de humedales. Ayer también hubo una reunión de representación de un proyecto y estuvimos con Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, todo el bloque del Frente de Izquierda viene acompañando esta pelea, participando de las movilizaciones, pero esto de que cada 2 años volvemos a cero, no, me parece que ya llegó un momento que las fuerzas mayoritarias den la cara, porque en el caso de humedales es claro, se giró a 4 comisiones la vez anterior. 4 comisiones, ustedes conocen el funcionamiento del Congreso, de la Cámara de Diputados, y saben que 4 comisiones es una eternidad y que es un gran elemento para poder cajonear una ley. De esas 4 comisiones, 3 estaban en manos del oficialismo y en una sola logró aprobación. Entonces acá hay una responsabilidad compartida, hay una responsabilidad de Juntos por el Cambio que hizo campaña electoral diciendo sí a la ley de humedales. Llegó primero el acuerdo con el fondo que la ley de humedales, esa es la verdad. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Antonio Ricovene. Quería saber qué sintió usted cuando el presidente infló el pecho el 1 de marzo para decir que el acuerdo con el fondo no va a incluir ni una reforma previsional, ni una reforma laboral, que es parte de los planteos con los que ustedes a priori coinciden. Claro, lo que pasa es que no es así. Ese es el tema. Yo coincido que no tiene que haber contra reformas laborales ni contra reformas jubilatorias, sino que tenemos que avanzar en derechos para nuestros jubilados y jubiladas y para los trabajadores y trabajadoras, pero eso realmente no es así. Primero, hay un elemento que me parece se menciona poco y es interesante este momento para decirlo. Este acuerdo rige por 2 años y medio. En 2 años y medio, el fondo puede volver a poner condicionamientos. Entonces, que ahora no esté todo el paquete grande, lo que nos tienen que decir es en 2 años y medio que nos va a pedir el fondo. Y segundo, que va a haber revisiones trimestrales. Con lo cual, algo que no esté ahora puede aparecer en una revisión diciendo, pero este número de ANSES no me cierra, achicalo. Entonces, ahí hay un primer elemento político. Después hay otro elemento en el tema de jubilaciones que nunca hay que olvidarse. La gran reforma jubilatoria la hizo Macri con la incorporación de la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM. Por esa ley, la mayor parte, sobre todo de las mujeres, que 9 de cada 10 mujeres no podemos acceder hoy a una jubilación, vamos a quedar fuera del sistema jubilatorio. Se nos va a aumentar la edad, 65 años, y vamos a cobrar un 80% menos. Con otro elemento que es fundamental en la Argentina, y ustedes piensen en sus familias, en sus abuelas, en sus madres, es el cobro de la pensión y la jubilación junto, cuando una persona queda viuda. Eso tampoco se va a poder hacer más. 9 de cada 10 mujeres vamos a caer en esa situación. ¿Qué pasó? Macri aprobó esta ley con el voto de varios de los que hoy integran el oficialismo, por eso ese tema está prohibido y no se habla. Aprobó esa ley, pero como contrapartida, para que no impacte todo junto y directamente, se estableció una prórroga de la moratoria anterior. Es difícil, pero vale la pena explicarlo. Una moratoria de la ley anterior para que algunas mujeres pudieran seguir accediendo. Esa moratoria se termina en julio de este año. Y se hizo una prórroga en 2019 porque caía en plena campaña electoral y todos sabían que no era una buena publicidad. Se prorrogó este año. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a hacer una nueva moratoria? ¿Se va a cambiar el plazo hasta el cual se pueden declarar aportes, que en este momento está en el 2003 y ya está dejando a muchas mujeres afuera? Si quieren algún día lo charlamos particularmente, pero es mentira que no hay reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria ya fue votada en el gobierno de Macri, empieza a regir plenamente, porque ya parte rige, en julio de este año, y hay otro gran elemento que la fórmula que votó Alberto Fernández y que ellos muestran, incluso en los preacuerdos que circulan, está este papelerío que da vuelta y nunca sabemos cuál es el definitivo, circula, dicen, bueno, se va a regir y se va a mantener la fórmula que aprobó el Congreso cuando asumió Alberto Fernández. Esa fórmula ya le robó a los jubilados 160.000 millones de pesos. Entonces, mucho para hinchar el pecho no tiene con relación a los jubilados. Con relación a los trabajadores y trabajadoras, lo dijo Culfas claramente.
dijo no va a haber una reforma, debería decir contrarreforma por lo que se refiere laboral, pero lo que va a haber es convenios por sector. Y eso es lo que empezó a haber en el sector petrolero, en lugares importantes de trabajo con muchísimos trabajadores como la Toyota, empezaron a haber convenios a la baja y por esa vía se van estableciendo las reformas. Entonces, por un lado está eso y por el otro lado, si a la Argentina no resolvés el problema que Alberto Fernández dijo bastante mal las cifras en la asamblea del martes, si no resolvés el problema de que el trabajo que se crea es vía monotributo, también estás haciendo una reforma laboral, porque estás dejando fuera del sistema formal de derechos, de aguinaldo, vacaciones, cosas elementales, a la mayor parte de trabajadores y trabajadoras y los estás incorporando por una vía precaria. Eso también es una reforma laboral. Y respecto a esta, cómo se vaya a dar la discusión, la necesidad de la investigación por un lado de la deuda y la reacción de una de las principales minorías de la Cámara que ante cualquier intento de búsqueda de poner sobre la mesa cómo ha sido el proceso de este endeudamiento en particular, decide levantarse e irse. ¿Cómo pensás que eso puede tensionar la votación, el debate, que hay cosas de las que no se pueden hablar porque se ofenden y termina, bueno, teniendo el acuerdo muchas posibilidades de no ser aprobado o de, bueno, generar algunos mayores inconvenientes al oficialismo? Mira, yo creo que los que se fueron hicieron uso del derecho constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Muy bueno. Claro, es como si vos te llevan a indagatoria y el juez te dice declare contra sí mismo. ¿A qué se iban a quedar? Ellos se enriquecieron, amigos de ellos se enriquecieron, empresarios relacionados con ellos se enriquecieron. Ellos saben que el dinero que entró se iba a la fuga y la seguían retroalimentando, como también lo sabe el Fondo Monetario, ¿no? Esto no es que el fondo sea inocente, fue engañado por un hábil Mauricio Macri. Pero creo que podríamos decir que hicieron uso de ese derecho, parándose, más allá que algunos dicen, bueno, ya tenían decidido irse. Elegir ese momento es como autoinculpatorio. Sí. ¿Cómo te vas a ir cuando dicen que van a investigar algo que vos firmaste? Si a mí me dicen voy a investigar algo que vos firmaste, me quedo y te demuestro que lo que hice está bien. Exacto. Bueno, pararte e irte en el momento que dicen que van a investigar la deuda millonaria que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, la verdad es que es como declarar en contra de ellos mismos. Encima se enojaron, gritaban, Iglesias hizo su habitual show que hacen cada sesión. Bueno, es parte de la confirmación de que el acuerdo es ilegal. Eso confirma que el acuerdo es ilegal y que no soporta una mínima revisión legal. Podemos hablar de la ilegitimidad del acuerdo, porque un acuerdo de estas características no puede seguir sometiendo a los pueblos de América Latina, ni a Argentina, ni a todos los pueblos que hoy tienen en el mundo la bota del FMI en la cabeza, como tiene Ucrania, para ir a un caso, paralelismo en este momento. Ucrania, que es uno de los países más pobres de Europa del Este, no casualmente. Entonces, vos podés discutir eso, pero hay algo que es totalmente comprobable rápidamente, es que el acuerdo es ilegal. Es ilegal, no cumplió con los requisitos mínimos para su firma, no cumplió con los objetivos que debe tener un acuerdo de este tipo. El propio Fondo Monetario violó su legislación para otorgarlo. Es decir, Alberto Fernández tenía en sus manos cuando asumió no solo un enorme apoyo político, como todo gobierno que asume, pero claro, este asumió con un buen número de votos, sino que después empezó la excepcionalidad de la pandemia. Empezó un hecho que te daba todos los argumentos para cuestionar un acuerdo, demostrar que vos tenías que dedicar el dinero a atender las necesidades populares y no pagarle a los buitres internacionales. Tenías a Negri diciéndole comandante Alberto, yo no sé qué más querían. Tenían todo, tenían escenas de amor explícito de parte de la oposición de derecha. Tenía todas las condiciones Alberto Fernández, pero tomó la decisión política desde el primer día de ajustar y pagar. Ajustar y pagar. Porque el ajuste no es que va a empezar ahora se puede profundizar, pero el ajuste empezó en el momento que Alberto Fernández asumió, que decidió este enorme recorte de 160.000 millones a los jubilados y jubiladas, atacando algo que había sido un eje de su campaña, que era que entre los jubilados y los bancos iba a elegir a los jubilados. No lo hizo. Y empezó un achique y un recorte de presupuesto vía el recorte directo y vía la subejecución, que eso ya no es opinión del Frente de Izquierda, lo dijo la vicepresidenta de la Nación. Es decir, ahí ya no podés decirme, bueno, es tu opinión. No, no es mi opinión. Claro. Están los números y lo reconocen miembros de la coalición gobernante. Bregman, el presidente en el discurso ante la Asamblea Legislativa habló de que iba a enviar un cambio para la ley de alquileres, ¿no? Y
digamos, es otra señal del Poder Ejecutivo luego de un derrotero bastante complejo para aplicar la ley vigente. ¿Cómo analizan este planteo del presidente? ¿Qué evaluación hace usted respecto a lo que ha sido la aplicación del Poder Ejecutivo de la ley de alquileres vigente? Y si usted cree que hay algunos cambios que se puedan hacer para mejorar esta ley. Bueno, mira, el discurso de Alberto Fernández, una de las características que tuvo varias concesiones discursivas hacia la oposición de derecha, varias cosas que la oposición de derecha dijo en campaña, por ejemplo, que había que reformar la legislación laboral argentina para generar trabajo. El presidente también tomó eso, dijo que iba a mandar una ley de empleo joven, como si los jóvenes de hoy no tienen trabajo porque la legislación es muy dura, o porque no quieren trabajar, como dijo en relación a los planes sociales, que lo dijo de otra manera, pero el contenido es ese, que los quiere transformar en trabajo genuino, como si alguien elige cobrar un plan miserable en vez de tener un trabajo con derechos, aguinaldo. No, gente no quiere ir. El gobierno lo va a ayudar a que vayan. Bueno, son grandes concesiones a la oposición de derecha que fueron algunos de los caballitos de batalla desde Milei Espera hasta Larreta. Otro es el que vos mencionás de la ley de alquileres. Es otra gran concesión a la derecha, porque nadie dice ¿por qué le ceden a Juntos por el Cambio en esa propuesta? Juntos por el Cambio empezó el lobby hace tiempo. Lo escuchamos a María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, descaradamente es parte del lobby inmobiliario. En campaña, por el peso que estos sectores tienen en capital, Leandro Santoro se sumó. Ya empezó ahí Pero no dicen vamos a cambiar la ley, o Alberto Fernández no dijo tampoco vamos a cambiar la ley para favorecer a la parte más débil, que son los inquilinos, que hoy está imposible alquilar. Te puedo hablar desde mi experiencia personal del día de hoy y de estos días, mostrarte los mensajes con las inmobiliarias. No se puede alquilar, han retirado un montón de inmuebles, las condiciones que te piden son leoninas. ¿Por qué? Porque está todo puesto en tirar abajo una ley que evidentemente tiene un gran problema, que ya lo tenía en el momento que se votó, no era muy difícil darse cuenta, de la izquierda lo señalamos, que si no marcás el precio de inicio del alquiler, digo, entre tantas otras cosas, la inflación te va a comer igual más de la mitad del salario, que es lo que está pasando hoy. Pero como te digo, para no entrar en el detalle punto por punto de la ley, el hecho global es que nadie dice, de todos estos que proponen reformar la ley, que la quieren reformar para favorecer a los inquilinos, que son realmente los grandes perjudicados y que hoy no se puede alquilar en el país y en la ciudad de Buenos Aires, en el interior también. Neuquén, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, se han ido altísimos los alquileres, se llevan más de la mitad del ingreso familiar, es imposible. Y a eso, piensen en esto, viene un tarifazo. Y cuando te dicen que va a aplicar al 10% más rico, ¿ustedes saben qué considera el INDEC eso? Hay laboralistas como Luis Campos que denuncian que eso va a afectar a quien viva solo y cobre más de 77.000 pesos. De ahí para arriba para el INDEC ya sos rico. Entonces, ojo con lo que está, con el paquete y el combo que están armando. Porque no te proponen salir de esta ley para ir a una mejor y además te van a aplicar un tarifazo que, como les digo, una cosa es lo que escriban ahora, otra es lo que el FMI te va a decir dentro de 3 meses, porque vamos a un cogobierno donde ellos van a revisar todas y cada una de las políticas. Hay que tomar conciencia de esto porque es algo que creo que, sobre todo los más jóvenes, opino que les debe costar pensar cómo va a ser que el presidente anuncie algo y tiene que mirar para atrás y ver si el fondo le dice que sí o le dice que no. Eso te quería preguntar, porque también le preguntábamos estos días a un diputado mucho más grande que vos, pero ¿cómo transmitir a las nuevas generaciones el impacto que tiene? El 40% del padrón electoral tiene menos de 40 años, en el 2023 va a llegar a más del 50% del padrón, la juventud, digamos, que va a tener que votar, o los menores de 40, y hay muchos que no tienen esa misma experiencia de las generaciones que somos un poco más grandes, ¿no? De la relación directa de la gestión del Fondo Monetario con las políticas del gobierno, quienes vivimos los 90, que no éramos niños, lo sufrimos muy en carne propia. ¿Cómo transmitir el impacto que tiene esto en una situación ya muy crítica de la economía y de, bueno, también la desintegración social, ¿no? Que es un efecto directo de la crisis económica? Sí, creo es interesante pensar esto, ¿no? Porque experiencia a la Argentina no le faltan. De la dictadura para acá, ajustando y pagando, llegamos a esta situación de pobreza. Pero creo que, además de los hechos internacionales, la juventud hoy está padeciendo estas políticas. Yo creo que los jóvenes y las jóvenes, como lo demuestran las estadísticas, son los principales perjudicados. Mirá,
Con Nicolás del Caño damos muchísimas charlas, reuniones. De hecho, este fin de semana, el domingo, tenemos una gran asamblea juvenil con chicos y chicas que forman parte de nuestro partido, el PTS en el Frente de Izquierda. Y uno de los temas que hablábamos con Nicolás precisamente era que vos decís, bueno, tenemos que transmitir esa experiencia, pero lo que los jóvenes nos transmiten a nosotros es valiosísimo también. Porque hoy, es verdad lo que ellos nos dicen, hoy los jóvenes no conocen un aguinaldo, no conocen las vacaciones. No, ustedes saben eso, es así, piensen en los jóvenes de su familia que tienen cercanos y van a ver cuántos tienen un trabajo en blanco. Y los que tienen en blanco, incluso con formas de precarización. Entonces creo que hay que ligar esa experiencia que ellos viven en su vida cotidiana, donde le han hecho perder muchísimos derechos en los últimos años, y explicar o unir por qué esto tiene que ver con lo que estamos discutiendo, tiene que ver con la presencia del Fondo Monetario en la Argentina, fundamentalmente desde la dictadura para acá, con el endeudamiento, con la fuga de capitales, que no son cosas que pasan y que discutimos porque sí, sino que todos esos elementos condicionan fuertemente su vida y que por eso lo tienen que enfrentar, que por eso no se pueden quedar en la casa protestando, diciendo que esto, que lo otro. Tienen que salir a la calle, tienen que enfrentarlo, porque es su futuro el que está en juego con esto. Y cada 3 meses ahora lo van a ver muy claro. Ahora todavía cuesta porque no empezó. Claro. Cuando empiece a verse esto, claro, todavía, viste, no llegó. Pero mira con las tarifas. Sí, como día a día, cuanto más cerca está el acuerdo, más altas son las tarifas. Entonces se empieza a ver, el presidente dijo que va a haber una audiencia pública para discutir las tarifas primero. ¿Para qué? ¿No nos tomemos el trabajo? Sí, además no son Y total, vinculantes. después el Fondo Monetario es el que te va a decir cuánto tenés que subir y cuánto no. Dicen porque hay que reducir subsidios. Yo tengo una manera mucho mejor de reducir subsidios. Nosotros proponemos terminar con las privatizaciones y que devuelvan toda la plata que se llevaron en subsidios esas empresas privatizadas que no cumplieron para nada, ni con el pliego de licitaciones, ni con una obra mínima para que tengamos luz, por ejemplo, en el verano. Sí, pensaba con esto que decías que el Fondo Monetario va a estar, digamos, cogobernando con, ya van a ser 2 gobiernos ahora y son 10 años más, por lo menos 4 gobiernos, mínimo, ¿no? Sea el signo político que sea. Y vos imaginate si yo voy con esta propuesta y digo, mira, yo tengo una manera mejor de ahorrar, entre comillas, todos esos subsidios y que se cubran las necesidades populares, porque además estamos hablando de servicios públicos, nadie puede vivir sin agua y sin luz. Exacto. Entonces, no estás hablando de algo que tiene que dar ganancia. Una plaza no tiene que dar ganancia. El agua y la luz tampoco. Entonces, te van metiendo en una lógica donde para cumplir con el fondo, ellos en realidad quieren presentarlo como que están haciendo justicia social y cobrándole a los más ricos. Para cobrarle a los más ricos hay que cambiar el sistema impositivo argentino, que es absolutamente regresivo. No aumentar las tarifas que terminás perjudicando a una familia que vive en Palermo y que por ahí labura todo el día, pero justo le tocó el barrio. Bueno, me parece que se van estableciendo como muchos lugares comunes, corriendo la agenda política a la derecha todo el tiempo y cada vez se discute menos de eso. Y lo que vos decís, hay un elemento particular. Durante el gobierno de Macri, el Fondo Monetario se garantizó no solo condicionar a ese gobierno, sino condicionar al próximo. Y este gobierno está haciendo lo mismo. Está firmando un acuerdo que en 2 años y medio se revé y que luego se empieza a pagar en 4. Y eso ya condiciona a los futuros gobiernos. Sí. Es decir, el Fondo Monetario sabe muy bien lo que está haciendo. Está condicionando el futuro de la Argentina y haciéndole firmar a cada uno no solo lo propio, sino lo que viene. El problema no es de los gobiernos, el problema es que el ajuste y la falta de dinero para salud, para educación, la paga el pueblo. Entonces es muy grave lo que está pasando. Diputada, ¿y qué lugar piensa que va a tener? Bueno, el Frente de Izquierda ya está muy clara la postura que tiene frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero lo charlábamos recién con el diputado Rodríguez, en un contexto donde también hay en los dos espacios, en Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, los espacios mayoritarios, distintas posturas hacia adentro de los interbloques. ¿Cómo se imagina usted que va a ser ese recinto? No sé. Picante. Fácil no va a estar. Entretenido. No, pero creo que más allá de la anécdota y de que cada uno está mirando el 2023, ¿no? Creo que acá ninguno de estas cosas que ocurren, lo que pasó el otro día, como hablábamos antes con un sector del PRO yéndose de la sesión, yo creo que está todo muy guionado con el 2023.
Acá lo importante es lo que digamos en el recinto, que cumplamos con lo que nos hemos comprometido a la hora de asumir y lo que hagamos en la calle. Porque también ahí hay que mirar la experiencia de los pueblos del mundo. La manera de terminar con esas imposiciones es movilizándonos, es la movilización popular masiva, y hay un hecho vergonzoso que va a pasar el martes. Va a ir la CGT al Congreso, o por lo menos eso es lo que anunciaron en el cronograma. ¿Qué van a decir? La CGT tendría que estar afuera marchando contra esa situación, movilizando a los trabajadores y trabajadoras, alertando de todo esto que vinimos hablando y que podríamos extender punto por punto con lo que dicen los borradores de acuerdo. Pero va a estar ahí adentro apoyando. Entonces creo que lo más importante va a ser también lo que pasa en la calle y quiénes se juegan a enfrentar este acuerdo. No solamente hablar en contra, sino quiénes se juegan a enfrentarlo. Bregman, recién le preguntaba sobre la ley de VIH, sobre la nueva ley de VIH, cuarto intento fallido. Hablaba del lobby que frenó la ley. ¿A qué lobby se refiere? ¿Cuál es el lobby que está frenando por cuarta vez la posibilidad de renovar la ley de VIH? Bueno, lo que nos denuncian a quienes nos vienen a pedir que firmemos e impulsemos esta ley es que, como siempre, hay negocios detrás. Por ejemplo, en este caso, obras sociales y demás que tendrían que verse involucradas, cubriendo, aportando más cobertura que la que aportan hoy. Por eso me parece que es tan importante que todo el activismo esté alrededor de esta ley, como alrededor de la ley de humedales, como hicimos con el aborto. Son leyes que en el aborto también había un factor de que las obras sociales y demás no querían cubrir esto. Entonces, nosotros creo que tenemos que señalar siempre la importancia de tener diputados y diputadas, para eso nos presentamos, que representen, que sean tu voz ahí adentro, pero saber que la pelea central la damos afuera y la fuerza que logremos afuera, y así conquistamos el derecho al aborto con todo en contra y con las dos coaliciones mayoritarias en contra. Acuérdense cómo empezó esto, cuánto tiempo se cajoneó, cuánto tiempo éramos un grupito nada más que íbamos a presentar el proyecto. Sí, yo tengo la foto de la primera vez que se presentó y te asombra, ¿viste? Como el 2006, ¿no? 2004, 2006, por ahí fue. No me recuerdo ahora precisamente la fecha, pero fue por ahí, sí, exactamente. Creo que sí, 2004, 2005. Sí. Y bueno, y vos ves ahí que los partidos mayoritarios no estaban y todo lo que nos costó construir esa mayoría que después termina votando, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Cambiaron de idea o se impuso la movilización? Creo que en cada una de estas leyes tenemos que hacer lo mismo, tenemos que lograr un gran consenso y una gran pelea, una gran movilización para aprobarlas, porque en el medio está la vida de muchas personas. Igual, por suerte, también se fue renovando el Congreso bastante de aquella época ahora, en términos de quienes asumían las representaciones populares, ¿no? Se llenó el Congreso también de representantes en distintas organizaciones políticas de los movimientos sociales, que allá en el 2004, 2006 era muy difícil trascender también esa mirada de la política tan alejada muchas veces, o bueno, con contradicciones también con la organización popular. Te quería preguntar por otra ley que también es muy importante, que tiene que ver un poco con la situación actual. Pero déjame decirte una cosita con relación a eso, que me quedé pensando lo que decías. Partiendo que todos, no, por lo menos los que integramos el Frente Izquierda, provenimos de sindicatos, movimientos populares, militancia en derechos humanos distintas, a veces no alcanza de dónde provenís. Por supuesto. Eso es un elemento y es importante. ¿A qué te comprometés y de qué fuerza política integrás? Porque vos sabés muy bien, ustedes saben muy bien, por cumplir esta tarea y por tener años de recorrer el Congreso de la Nación, que después hay verticalismo en las decisiones. Y el aborto no es que no salía porque había diputadas de algunas fuerzas que... No, ellas te decían, yo estoy a favor, pero me dicen que no lo puedo sacar o que no lo puedo votar. Entonces, y se vio en estos 2 años del gobierno de Alberto Fernández también. También, sí, sin duda. Cuando vos ves quiénes votaron recortarle a los jubilados, vos decís, ¿cómo? ¿De dónde venís? ¿Cómo vas a votar recortar a los jubilados? Entonces, las decisiones, el verticalismo que rige las fuerzas mayoritarias, también lleva a esto. Es importante de venís, claro, es lo que somos, lo que podemos dar cuenta. Yo quiero dar cuenta de dónde vengo, qué hice con mi vida, qué luchas participé y demás. Pero después está a qué me comprometo y qué voto cuando hay que levantar la mano o no. Y cuando hay poderosos intereses en contra, porque... La ley de humedales, por ahí insisto con esta, porque justo ayer estuvo la presentación, pero si se frenó, tal vez no es porque individualmente no haya muchos diputados y diputadas que estén de acuerdo
con proteger los humedales en la Argentina. Pero el lobby, de nuevo, para tu compañero que le interesó la palabra, el lobby del agronegocio evidentemente es mucho más poderoso. Sin duda. Es mucho más poderoso y logró frenarla desde el 2013 hasta acá. También es interesante esto que decís, porque muchas veces hay una interpretación que en el Congreso la discusión es mucho más sincera y abierta, y en definitiva todas estas situaciones juegan muy fuerte a la hora de tomar las decisiones y sobre todo el momento de votar, ¿no? Porque, bueno, sí, los diputados son libres para declarar, en definitiva, decir sus posiciones, pero cuando hay que votar responden en general, sobre todo los partidos mayoritarios, a una estrategia política que trasciende las definiciones muchas veces individuales. Te quería preguntar en relación a otra de las leyes que había presentado el presidente, que se discutió también acá en el Congreso. Vos sos abogada de derechos humanos, sos penalista, tiene que ver con la violencia institucional, y también otra de las leyes que dijo que hay que modificar es la ley de inteligencia, obviamente a raíz de la situación de la Gestapo y la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la connivencia que hay entre la justicia y el poder político. ¿Ves posibilidades de que en este contexto, en esta polarización, esos proyectos avancen? Que, digo, más allá de la insistencia, sin duda, de la importancia de la sociedad civil, de las organizaciones impulsándolas, ¿pero ves que hay contexto para esto o que todavía no hay una mirada tan relevante sobre estos temas como para avanzar? No, mirada social hay, por eso ante los últimos casos aberrantes de gatillo fácil que hubo tanto rechazo popular. Creo que eso sigue estando y que es un elemento importante a tener en cuenta. Sobre la violencia institucional solo te diré que me llamó la atención, porque sé que hay sectores del oficialismo que estaban discutiendo una ley en el Congreso y el presidente dice que va a mandar otra. Entonces, tuvo dictamen, de hecho, pero cayó el dictamen con el recambio. Claro, pero él dijo que va a mandar otra. Sí. Me sorprendió realmente porque dije, bueno, entonces todo hay ese que trabajo para opinar que claro, porque lo otro lo han descartado y bueno, van pero ahí lo retoman. Por eso, no puedo opinar de algo que no conozco. Pero el debate, digo, que llegue finalmente ese debate acá al Congreso, porque está demorando mucho un debate sobre violencia institucional. Está demorando mucho porque a la par se aumentó el presupuesto para las Fuerzas Armadas, porque a la par tenemos un escándalo recurrente, por ejemplo, de la policía de la ciudad con la policía bonaerense. La pandemia fue terrible. Sí. Entonces, me parece que sabemos que no es meramente una cuestión legislativa, que hay decisiones políticas. Si vos mantenés a un matón como Bernie al mando de la bonaerense, ponele la ley que quieras, pero Bernie es Bernie. O lo que está pasando con la policía de la ciudad. Yo fui presidenta hasta hace muy poquito de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad. Fui legisladora de la ciudad y presidí por 4 años esa comisión. La verdad, traíamos periódicamente desde gente que trabaja en la calle, como la comunidad senegalesa, que tiene mucho trabajo de venta ambulante, para contar las barbaridades a las que eran sometidos, además de cómo les pegaban y cómo después les robaban las pocas cosas que tenían. Trajimos estudiantes secundarios que contaban cómo la policía los perseguía en la calle. Es decir, fuimos tomando sector por sector y mostrando qué es lo que pasa en esta ciudad de Buenos Aires. Y te estoy hablando de una ciudad donde visibilizar es bastante más fácil que otras cosas. Claro. Hicimos hace un tiempo una audiencia enorme con invitados de todo el país con Nicolás del Caño, y las situaciones que nos contaban del conurbano bonaerense, de la provincia de Jujuy. Bueno, Jujuy hubo una represión hoy contra la protesta social, entonces me parece que excede al trámite legislativo el abordaje de esta situación. Si opino que hay que discutirlo, hay que recontradiscutirlo. Que por eso quiero ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos, porque me parece que es uno de los grandes temas que hay que discutir, y cómo la pandemia y este mensaje de las fuerzas de seguridad, incluso habiendo sacado Fuerzas Armadas a la calle, reforzó el sentido de impunidad que ya de por sí tienen estas fuerzas. Pero me habías preguntado otra ley. Sí, la de inteligencia. La de inteligencia. Bueno, la ley de inteligencia lo mismo. Hay que ver qué es lo que mandan. Hay que ver qué es lo que... Yo soy querellante en la mayor parte de las causas, o creo que en todas, de las causas que se abrieron a partir del escandaloso espionaje que llevó el gobierno de Mauricio Macri, algo histórico. No me alcanzan los calificativos para pensar lo que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri con los servicios de inteligencia, con lo que pasándole policías de la ciudad, todo ese entramado que llegaban a subirse a los techos. Está el ejemplo del techo porque se cayó en el medio de una reunión, el espía se le venció el techo y se cayó. Es decir, pero eso suena gracioso, pero es parte de la impunidad que tenían para actuar, donde se animaban a cualquier cosa. También
¿Qué significa esto? Porque la verdad es que los organismos de inteligencia se han demostrado que están, te diría, no se les conoce otra función más que espiar a las organizaciones populares, ¿no? Si vos te pones a pensar, fíjate, en todos los escándalos ocurridos entre el gobierno de Mauricio Macri, fueron por la marcha de G20, por espiar a Cristina Kirchner o la oposición política, por espiar a la izquierda, por espiar a las organizaciones sociales. No hay un escándalo porque alguien hizo algo mal en una causa que justificaba esa inteligencia. Entonces, los organismos de inteligencia son, la verdad, un verdadero aparato represivo contra los que luchan y se organizan o que protestan contra medidas del gobierno. Miriam, muchas gracias por este contacto. Acá Claudio Mardones se quedó con ganas de seguir conversando contigo, así que seguramente te vamos a convocar a que vengas. Sabíamos que querías venir. Exactamente. Sí, porque bueno. Sí, además la semana que viene vamos a estar ahí todos los días. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias por el rato. Hasta la próxima. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Mil gracias. Nos vemos pronto. Y bueno, también aquí nuestro compañero Antonio ha preparado unas placas para sintetizar lo que ha sido la reunión del día de hoy, que ya establece el cronograma de actividades para la semana próxima. Sí, así es. La idea es contar un poquito, bueno, qué fue lo que pasó hoy, qué fue el hecho político del día, que fue empezar a diagramar lo que va a ser el debate en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada más ni nada menos. La primera vez que va a pasar por el Congreso un acuerdo de esas características, ¿no? Sí, después de que ya hace un año que se sancionó. Sí, hoy es un año que se sancionó la ley que indica que todo acuerdo con algún fondo crediticio internacional debe ser avalado por el Congreso, que también que fue un reclamo que ahora hace la oposición de que se debata en el Congreso, se acuerde en el Congreso cuando Mauricio Macri tomó un crédito de 55.000 millones de dólares y fue un anuncio de 2 minutos por cadena nacional. Esa votación fue 233 votos a favor, así que hubo una gran mayoría de diputados y diputadas de todos los bloques que la apoyaron. Solo tuvo en contra los del Frente de Izquierda, 2 abstenciones, bueno, uno del Frente de Todos y otro también de la coalición cívica, y 18 ausencias que, bueno, suman un poco a todos, muchos del macrismo, digamos, de Juntos por el Cambio, pero un gran apoyo tuvo la ley. Pero bueno, sí, decíamos, esto empieza, bueno, va a empezar el lunes a las 14 con la presentación del jefe de gabinete, Juan Mansur, jefe de gabinete que todavía no llegó a la Cámara de Diputados, va a ser su primera presentación, su debut frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que el jefe de gabinete tiene que venir una vez por mes. Una vez por mes. Y todavía no vino el ministro. Así que bueno, no va a venir a hacer su informe de gestión, sino que va a venir a participar y a explicar la parte política, si se quiere, del acuerdo que se alcanzó en Washington, que decimos ya fue confirmado ya por un comunicado oficial también del Fondo Monetario Internacional a la par del gobierno argentino. Aunque todavía, bueno, falta conocerse esa letra chica. Que debe ser así de grande, además, la letra. Un anexo interminable. Un anexo interminable de mucha letra chiquita. El mega anexo. Que también la van a entender muy pocos, porque, a ver, son fórmulas matemáticas en la mayoría de esas letras chicas. Yo de matemática mucho no sé, vamos a confiar en la mirada de los especialistas, los expertos de esa letra chica. Bueno, también va a venir Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, va a estar acá. ¿Y por qué viene el presidente del Banco Central? ¿Por qué tiene que explicar cosas con respecto a esto? Y también, bueno, así es. En el Banco Central es donde se almacenan las divisas, es donde se almacenan es el dueño de la caja, los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo van a llegar esos dólares? ¿Cómo se van a administrar y cómo se van a hacer los pagos? Porque recordemos también que lo que tiene este acuerdo con el Fondo Monetario es que van a venir desembolsos del fondo para pagar el acuerdo que firmó Duhovne en 2018. No es que se elimine un acuerdo y se hace otro completamente distinto. Claro. Lo que se hace es, los 36 meses que estaba previsto pagar el endeudamiento de 2018, se renegocia en el tiempo, se expande a 10 años y lo que se hace es recibir dinero del Fondo Monetario Internacional para pagar los vencimientos, esos 36 vencimientos, 27 que faltaban, porque algunos ya se erogaron, y también la devolución para que sean parte de las reservas de lo que ya se pagó. De lo que ya se pagó. O sea que va a haber doble endeudamiento en un punto. Esa es una interpretación posible. A esto hay que sumarle las revisiones trimestrales que va a encargar el Fondo Monetario, que dependen de si te dan o no te dan los desembolsos que uno acuerda. No es que uno acuerda ahora y ya se garantiza los desembolsos
suficientes para pagar lo que se firmó en 2018. Cada No, 3 va a haber que meses. cumplir las metas fiscales que se están terminando, bueno, ya están terminadas de negociar según los comunicados de las distintas partes, pero ahora vamos a conocer con la letra chica. Bueno, también va a estar Sergio Chodos, esa persona de íntima confianza del ministro Martín Guzmán, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario, que bueno, también se espera que ya con el acuerdo definido de definiciones políticas de cómo fueron esas negociaciones, y ahí también va a estar, vamos a tener que poner la lupa a ver cómo se comporta el Frente de Todos con eso, porque el principal reclamo del Frente de Todos no es haber acordado principalmente con el fondo, porque ya se sabía, digo, desde 2019 se sabía que los vencimientos de este año eran impagables, sino que el reclamo que tiene el sector del Frente de Todos, que rechaza cómo se manejó el gobierno, es, bueno, cómo fue esa negociación, es desde qué lugar encararon. ¿Cuánto se tuvo que ceder y cuánto se pudo imponer en esto que también nos explicaba Alejandro Topo Rodríguez hace un ratito, ¿no? Claro. Que condiciones que dieron, que algunas cosas que el fondo necesitaba este acuerdo de alguna manera para también, digamos, garantizarse que aquel primer acuerdo que estaba fuera de su normativa, fuera de toda historia del Fondo Monetario Internacional, no quede tan expuesto. Claro. Y también, bueno, va a estar Raúl Rigo, que es el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. El martes sigue, bueno, lo decía recién Miriam Bregman, va a estar la CGT. La CGT hablando de la importancia de no caer en el default para no desmerecer la inversión y que se mantengan los puestos de trabajo. La CGT también, recordemos que salió a respaldar al gobierno de Alberto Fernández cuando a fines de enero anunció que estaba este preacuerdo, este momento de entendimiento. También, además de la CGT, van a venir distintas organizaciones empresarias, el Grupo de los 6, se espera que hayan representantes de la Sociedad Rural Argentina, de la Unión Industrial, de Segera, de distintas cámaras empresarias, que un poco lo que me decían a mí es, bueno, queremos mostrarle a Juntos por el Cambio que los empresarios con los que ellos son muy afines les digan que se equivocaron con la deuda que tomaron. Que hasta ellos mismos les digan que es impagable los 55.000 millones de dólares de deuda que tomaron y los 22.000 millones de dólares de deuda que había para este año. Sí, hay que también aclarar que el presidente en su discurso, eso seguramente lo recordás bien, Claudio, sostuvo también que renunció a los 12.000 millones de dólares que correspondía desembolsar en el 2020, fines del 2019, principio de 2020, porque no quería engrosar esos 57.000 millones que se habían acordado y que solo llegaron al país 44.000 millones, que bueno, también está ahí la discusión sobre la fuga de capitales, en definitiva, Claro, que va a es. estar súper presente. Totalmente. La decisión del presidente de evitar nuevos desembolsos va de la mano también de traer al Congreso la futura renegociación, ¿no? O sea, se da, digamos, en una forma ordenada. Ahora, con respecto a las expectativas, bueno, hay que recordar que en estos últimos 2 años la primera expectativa era conseguir una financiación que superara los 10 años, ¿no? Sí, claro. Eso Por ahora era uno de parece los que primeros... Exactamente, digamos. Esa característica ya directamente ha quedado totalmente clausurada. Lo que trató de dejar en claro también el presidente Alberto Fernández es que en términos de la querella criminal que había anunciado, el hecho de firmar un nuevo acuerdo no implica que ese caso judicial caiga y quede en saco roto. Hay que ver de cuánto de eso prospera y cuánto no. Y el otro punto también, que posiblemente se abre una ventanita a partir de lo que tenga la carta de intención, es cuánto se va a poder investigar la fuga, pero cuánto se va a poder perseguir la evasión. Esta es la otra gran pregunta que se abre. En un marco en donde la discusión a partir de las 2 de la tarde del próximo lunes va a girar en torno a conocer realmente cuáles son las metas. Claro. ¿Cómo va a ser la Argentina para poder cumplir en los próximos 10 años con los términos acordados con el fondo? Eso es lo que finalmente se va a empezar a conocer a partir del lunes. Bueno, y esto va a seguir también el día miércoles cuando comienza... iba a decir algo también. En un momento se especuló con la posibilidad de que invitaran al debate a exfuncionarios de la gestión de Cambiemos. Se habló de Guido Sanleris. Sí, le preguntamos, ¿te acordás al Topo Rodríguez? Se habló de Duhovne. Bueno, quedó completamente descartado. Lo patearon para la Comisión Bicameral de Seguimiento, digamos, Claro, del endeudamiento. que es una comisión que no dictamina. Que solo investiga. Que no dictamina, que no tiene todavía las autoridades definidas y que además viene de un momento en donde ha estado cruzada por el debate de investigar la deuda
y también investigar la fuga, ¿no? Digamos, la decisión política específicamente en el caso del PRO es tratar de proteger a esos funcionarios, evitar de que vengan al Congreso, sabiendo que en algún momento, si prospera el caso judicial del que habló el presidente, indefectiblemente van a tener que desfilar por tribunales. Pero bueno, el miércoles, si se quiere, vamos a tener la antesala de lo que va a ser el debate en el recinto. ¿Por qué? Bueno, porque van a ser los diputados los que empiecen a debatir unos con otros dentro de la Comisión de Presupuesto, pero van a poder participar, si quieren, los 257 diputados. Van a poder acercarse a la comisión, formar parte del debate y dar allí sus opiniones para mostrar su postura y, bueno, después sí avanzar hacia un dictamen que, en este caso, por ser este tipo de acuerdo de deuda con un organismo internacional, no puede modificarse. No se puede modificar la letra de lo que presente el gobierno, sino que es un dictamen por la mayoría o por la minoría, a favor o en rechazo. Pero hoy tuvimos algunas revelaciones, ¿no? También respecto a esto, porque los diputados, cuando salían y conversaban con los periodistas, mostraron el texto de lo que es el articulado del proyecto, que tiene pocos artículos, que establece algunas características mínimas, no dice nada sobre el contenido del entendimiento, pero sí hay hasta cuestionamientos, ¿no? A la forma en que hasta ahora está redactado esos 2, 3 artículos que son más bien formales. Sí, el reclamo de la oposición era que con su voto afirmativo no estén avalando lo que propone el gobierno en los anexos, que al no tener un presupuesto aprobado podría ser como el camino, la ruta económica, el sendero económico que encara el ¿Pero no gobierno. querían que ver un plan los diputados de la oposición? Pero no sería este. No sería ese el tipo de plan que ellos quieren ver ni quieren... O sea que sí va a haber posición de modificación de algo, que es por lo menos esos artículos de forma que van a buscar y modificar cubrirse. un poco. Parece que hay algo vinculado a cubrirse porque el primer artículo de estos 3 artículos plantea 2 cuestiones. Primero, la autorización para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar y cerrar esto, ¿sí?, con la aprobación, pero también hay una mención al anexo. El anexo es el que abre esa ventanita, entonces ahí hay discusiones respecto a separar ese primer artículo en 2 partes, ¿no? Pero bueno, ese ha sido uno de los planteos. Ya hay un sector del radicalismo, de Evolución Radical, los radicales disidentes, que no están de acuerdo con lo que ya ha planteado Mario Negri, el titular del bloque radical, digamos, o sea que tampoco dentro de Juntos por el Cambio hay una posición común sobre cómo tiene que ser la formulación de esos 3 artículos. Pero bueno, una vez resuelto este debate, que desde Juntos por el Cambio ya avisaron que va a ser largo, se pasa a dictaminar. Puede ser que termine el miércoles y se sesione el jueves, que es en parte lo que quiere el oficialismo, o puede ser que el debate continúe, porque decíamos recién, va a ser la antesala del debate en el recinto, continúe el día jueves, se dictamine ese jueves y el viernes sí se trate en el recinto. Eso es un poco lo que se acordó hoy, donde todos estuvieron de acuerdo de alguna forma con el cronograma, por lo menos. Se hizo mucho ruido esto de los 3 artículos, pero bueno, el cronograma fue acordado los vemos en las pantallas también, por los distintos referentes de los distintos bloques. Así que decíamos recién, quedaron afuera también de la convocatoria estos exfuncionarios del macrismo, que fue una propuesta del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. Hay quienes dicen que también lo hizo para contentar al sector de la coalición más exigente con la conducción del bloque, reclamándole, insistiendo en poner la mirada de quién contrajo esta deuda. Que esta deuda que se está tomando no es una deuda que tomó el gobierno del Frente de Todos, sino que se está renegociando una deuda que recibieron. La reunión que comenzó hoy a las 12:30, bueno, duró hasta las 2:15. Algunos diputados tuvieron que irse rápido porque se les iban los aviones, que eso también era una de las cuestiones que los aceleraba a definir el cronograma para resolver cuándo se iba a tratar el principal proyecto que por ahora tiene el año legislativo. Sí. Así que bueno, coincidieron que fueron para ponerse de acuerdo en este cronograma y no generó mayores debates. Fue una reunión, bueno, ahí se ven algunas imágenes cuando pudieron entrar las cámaras. Una reunión en la que incluso después salieron al Salón de los Pasos Perdidos Carlos Heller y Luciano Laspina, 2 personas que a priori uno puede entender, ven la actualidad económica desde miradas distintas. Salieron los dos a coincidir en lo que se acordó en el y que día son de hoy. autoridades de la Cámara, de la Presidente y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Después también tuvo, bueno, Massa ratificó el objetivo del gobierno, que es tenerlo aprobado el 20 de marzo. O sea que puso fecha. Esa fecha ya estaba, esa es la fecha a tope. A mí en un principio me dijeron entre el 10 y el 15, las fechas se aceleran, los tiempos se pueden estirar, estos debates se hacen largos, pero bueno, se mantiene el 20 de marzo, porque también, bueno, porque el Senado necesita una semana desde la aprobación en la Cámara Baja. Entonces también se especula con eso. Y es algo con lo que renegaba un poco el Topo Rodríguez, con esto de que, bueno, que no le insistan, Claro. que ya lo no lo necesitan. corran con los tiempos, ¿no? Claro, Claro. que no lo corran con los tiempos. Ya están negociando, ya están ahí adentro, que no los vengan a decir. Por esto decíamos lo del tratamiento express de Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, y ahora comienza la búsqueda de los votos hacia adentro de cada bloque. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos recién, los principales bloques están de alguna forma fragmentados hacia esto, y en los dos sectores hay intereses en que esto salga. En la conducción de los distintos bloques entienden que el default no es la salida. La misma oposición, lo primero que celebró fue que no se llegó al default, y el Frente de Todos, bueno, tampoco va a querer gobernar sin acceder al crédito internacional y con todo lo que conlleva ese default. Así que bueno, así va a seguir a partir de este lunes a las 2 de la tarde, que va a comenzar el debate. Va a ser una semana muy intensa la que viene, también con muchas definiciones políticas, ¿no? Porque no solamente se va a hablar de este acuerdo, sino lo que implica el Fondo Monetario Internacional. Son 23 los acuerdos que ya firmó la Argentina. Hay alrededor de más de una docena que son los stand-by, que es el mismo crédito que tomó Mauricio Macri, y hubo alrededor de 3 o 4 renegociaciones. O sea que hay una experiencia histórica del país, sobre todo pensando que estos 40 años de democracia ininterrumpidos que tenemos, casi todos, 30 de ellos, estuvieron signados por la tutela, por la relación con el Fondo Monetario, ¿no? Totalmente. Y en este caso con otro escenario que implica contar con la tutela del fondo ya hasta el año 2036, ¿no? Lo que va a implicar eso en una perspectiva en donde el oficialismo lo que apuesta es que las revisiones trimestrales que van a venir al menos en los próximos 2 años van a permitir que la Argentina pueda comunicar de que se han cumplido esas metas y que en muchos casos esas metas han sido sobrecumplidas. ¿Por qué? Porque eso encierra en gran parte también la profundidad del debate interno dentro del Frente de Todos respecto a las consecuencias que va a tener un crédito que implica una refinanciación tan extensa en un contexto en donde una parte de esto se termina de definir ahora, pero el otro tramo se empieza a definir en un año electoral, en donde parte de esa discusión ha empezado a emerger también en la Cámara de Diputados. De hecho, sin ir más lejos, después del portazo del PRO en la Asamblea Legislativa, tuvieron una reunión con el expresidente Mauricio Macri, en donde la titular del PRO volvió nuevamente a la carga con considerar el acuerdo como una especie de bomba de tiempo, sin mencionar que precisamente había sido su gobierno el que había pedido semejante empréstito, pero que implica también y anticipa que posiblemente un sector se oponga también dentro de Juntos por el Cambio. Ya lo vamos a ver en los próximos días. Muchas gracias, Claudio, por toda esta información. Muchas gracias, Antonio, por favor, por este resumen, sobre todo de la agenda que viene. Los dejamos con la continuidad informativa de DTV. Ahora seguimos con el noticiero con Lourdes López. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hay mucha información en estos días que tienen al Congreso como centralidad. Un saludo grande y nos vemos pronto. Hasta pronto. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso.